Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Oremos, invoquemos el nombre de nuestro Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias porque podemos reunirnos así en forma virtual y así darte gracias, darte palabras de adoración y escuchar tus palabras maravillosas. Bendito Dios, estamos en tus manos en estos minutos, para tu gloria y por Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad, libertad. Está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad. Así es, libertad de las cosas malas, del pecado, del castigo, y estar en esta libertad no para hacer lo que queramos, sino para estar con Él. Aleluya. Dice un salmo estas palabras: bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es entonces hacer esto y estar una vez más en su casa, o sea, en su tiempo. Una vez más acerco a ti,
Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti, libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Gracias Dios porque podemos adorarte, saber que estamos en ti, en Jesús. Amén. Espere unos pocos segundos, hermanos, y ahorita continuaremos con la exposición de la palabra. Listo. Hermanos, en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 8, tenemos la parábola del sembrador. El domingo veíamos que la primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, entre otras cosas. Y vamos a ver, por ejemplo, hoy una parábola, y particularmente que habla acerca de continuar, del perseverar. Y dice la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 1 al 8. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola en sí. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo la explica en el versículo 18 en adelante, ahí de Mateo 13, 18, y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí es, palabra de Dios. Gracias a Él. En esta parábola va el sembrador y lanza la semilla, y en una no crece, en otra crece, pero se ahoga, y la otra tampoco crece. Pues hay dos en las que brotan un poquito, pero finalmente no ocurre nada. Y la que está sembrada en buena tierra crece y llega a dar fruto. Hay razones, y quiero decir brevemente esto acerca de la parábola. La palabra del Señor viene, y a veces los que la escuchan les da gusto escuchar cosas de Dios. Pero como hay muchas cosas que hacer, a algunos les va bien en los negocios, les va bien en muchas otras cosas, y no es en sí malo estas otras cosas. Dije 2 ejemplos, hay muchísimas cosas. A esto es tan bonito, es tan mejor, y quiero decir que a eso le invertimos más tiempo. Nos da gusto cuando nos va bien en eso. Nos ponemos muy tristes y enojados cuando no nos va bien en eso. Por eso digo que eso es lo que está en primer lugar, que el escudriñar la palabra y vivirla. Finalmente, eso que recibió con gozo, eso con esperanza, no pasó nada. Ahí no dio fruto. Y a veces en la vida hay alguna situación, a veces porque hay una necesidad, un problema, acudimos a Dios y le pedimos ayuda, y estamos tan agradecidos que ahí estamos. Esa palabra es tan bonita y me llegó y sí la quiero recibir. Pero luego sucedió otra enfermedad, o nos fue mal en los negocios, o no hubo solución a algún problema. Pensamos que el que ya está con Dios ya no le van a pasar problemas, porque apenas está empezando. La gente piensa que cuando Dios responde se quitan los problemas. Quizá pueda quitar un problema, pero Él no es quitador de problemas. Él hace los problemas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces la gente, cuando o entiende que vivir en Cristo significa que siguen los problemas y a veces hay más, y no quiere saber nada. O a veces es tanto el dolor que necesita encontrar otra solución y se va a otra parte y no da fruto. Y la última que cayó, esa es la de buena tierra. Es tan especial lo que recibió en su corazón, su palabra, que no importan cosas buenas o malas, prosperidad o pobreza, no importa, eso es opcional. Las circunstancias están ahí. La situación en nosotros no es pedir que sean quitadas o añorar unas mejores y quitar las peores, no, es en medio de estas circunstancias, ¿cómo agradezco a Dios?
cómo le glorifico, cómo sigo adelante para al final, al pasar el tiempo de la vida, lo normal, nuestra fe vaya creciendo, nuestra vida se vaya transformando y al final demos fruto, o sea, que obedezcamos su palabra, que sigamos adelante, que si la ley sigue adelante y la familia no tiene la oportunidad de saber qué le enseñan a sus hijos, como acaba de pasar hace unos días, pues si está en contra de la palabra de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo primero, es lo que nos va a importar. Y gloria a Dios que al escuchar esto, los oyentes pueden saber, caray, yo ni siquiera soy nada de esa tierra, no sé nada. No, y quizá está cayendo en buena tierra. O quizá pensar que, caray, eso me cayó, como decimos, me cayó el saco, porque estoy agüitado y estoy pensando ir a que me hagan una limpia, no sé, cosas, o buscar otra solución. Y si hago eso, me pierdo una gran vida de crecimiento y fruto. No, voy a enderezarme. O quizá nosotros, y digo nosotros porque yo espero estar ser parte o esa buena tierra, de que ahí está despacito y viene el sol quemante, pero viene un día de agua refrescante y vamos creciendo poco a poquito, imperceptiblemente, pero para llegar a ser fructíferos, a ser gente que da buen resultado, de que las enseñanzas que uno escucha se transforman primero a la vida y luego todas las acciones. Hay dos razones también al escuchar esto. Y esta parábola, no les mencioné esto, pero dice el Señor, o sea, da la parábola y le dice a sus discípulos, se las voy a explicar más al rato, o él responde más bien, a ustedes se las explico. Entonces lanzó la parábola al pueblo, pero no la explicó a ellos, sino que después llamó a los discípulos y dijo, miren, ahora sí, les voy a explicar de qué se trata. Entonces esta parábola la escucharon los discípulos para que supieran que alguna ocasión que ellos pudieran predicar su palabra, algunos no iban a querer nada. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Han sido apedreados, asesinados, menospreciados, se han burlado de personas que hablan la palabra de Dios. Y eso es algo que va a ocurrir. ¿Cómo es posible, ahora que sabemos de Él? No, es increíble saber que nuestro Dios está por nosotros y hay gente que no quiere saber nada. Pues eso va a ocurrir. Diría entre líneas, bueno, lo digo yo, eso es para que no se desanimen predicadores, pastores, evangelistas, gente de iglesias, si la gente no quiere oír nada. También va a haber gente que va a responder al llamado y se van a llenar los lugares y la gente emocionada y llorando y con gozo. Y después que pase algo, se van a desaparecer. Y eso es para que nosotros los que predicamos sepamos también que eso va a ocurrir. Porque el resultado del trabajo no depende de los números obtenidos. No depende del éxito o el fracaso, entre comillas, de lo que obtengamos, sino de la fidelidad en nuestra predicación. Porque va a haber gente que va a oír y después no va a querer saber nada. O parece que está ahí creciendo, permaneciendo, y nada. Es para saber que esto va a ocurrir. Y quizá no fue culpa nuestra ni de nadie, simplemente no quiso saber nada. Pero habrá personas que sí van a escuchar y van a perseverar. Y aún así, hermanos, a veces algunos siervos de Dios se desesperan. Es que les digo y la gente no viene. ¿Por qué? Arrepiéntanse y quiero que estén aquí, vamos a orar. ¿Por qué no vinieron a orar? Dice la escritura que aún de los que oyeron y dan fruto, va a haber gente que da 30%, 60% y 100%. Es increíble. Hay gente que quizá va a estar ahí y va a ser lento su desarrollo. O sea, quiere decir
que va a estar en este crecimiento espiritual batallando. Quizás se va a portar mal un día y luego regresa y luego está así como que a medias aguas, sí, pero no, es que me dicen, pero sí quiero, ayúdenme. Y esto va a pasar. Unos van a dar cierto fruto, unos van a dar mucho fruto, y hay unas personas que van a hacer tan formidable su respuesta que quizás son los que van a predicar más la palabra, o sus negocios, un gran porcentaje de sus ganancias va a ser para seminarios, para iglesias, establecimiento de iglesias, o abrir fundaciones de beneficencia. Si le ayuda el gobierno o no, yo no sé. Y así es esto, hermanos. Y finalmente, eso es un llamado para que tanto los discípulos, los que en este caso son los que explican a la gente la palabra, pero también para todo el mundo, es perseverar, no claudicar, no desmayar. Y decía aquel comercial antiguo: si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero parece que sí son las cosas. Entonces vamos a sufrirle, entre comillas, tantito, y el eterno peso de gloria, una eternidad en gloria con Él, es lo mejor. Entonces animémonos, seamos buena tierra, y cuando alguien no es buena tierra, sigamos orando al Señor. Cuando hagamos oraciones por las gentes que escuchan a Dios, no solamente oremos porque escuchen, oremos mucho más para que los que escuchan permanezcan, y así podamos lanzar la palabra y que su obra crezca mucho tiempo más para su gloria. Bendito Dios, gracias por tus palabras, gracias por tu consejo para tus hijos a la hora de exponer tu palabra. Que seamos buena tierra, Señor, y que demos 30, 60 o 100%, y que lo que hagamos sea para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.